Hola, hola, Bonis. Soy Gaisha, la bruja agitada hecha de azúcar. Misterio, drama, terror. Bienvenido. Gaisha, la bruja agitada. Hoy vengo a hablar contigo de historias algo violentas. Ahorita te explicaré de qué es, pero antes de empezar, te quiero dar una disculpa. Es mi tercer video que he grabado. Yo en mi vida he grabado. Nunca me había grabado para internet. Esta es mi primera vez. Antes había tenido algunos proyectos, como cuando tenía 14. Tengo 22, amiga, para los que no saben. Bueno, no tengo nadie que le importa, amiga, ni fans tengo. Pero bueno, en un futuro alguien me va a ver, o si nadie me ve y flopeo, pero tal vez en un futuro muy lejano, cuando la humanidad ya se haya acabado y queden los recuerdos, pues tal vez alguien encuentra mi canal. Así que yo tengo 22 años, amiga. Para los que les interese saber si alguien existe que le interese. Tengo 22 y a mí me tocó el apogeo de Wattpad, amiga. Así que de Wattpad y de Instagram. Era la época de Instagram y YouTube y Wattpad. Y yo conocí Wattpad a través de Instagram porque yo tenía una página de Fifth Harmony. Yo soy super harmonizer. Ya no soy tanto como cuando tenía 14, 15 años, pero sigo manteniendo mi corazón harmonizer y sigo queriendo a las chicas, pero ese no es el punto. El punto es que tuve una página y una cuenta de Wattpad en la que publicaba historias Camber. Y eso es mi acercamiento más grande respecto a redes sociales, pero de ahí en fuera nunca he tenido contacto con redes, más que en la página que tuve fanpage de Fifth Harmony. Y hasta ahora que estoy abriendo mi canal de YouTube, es mi tercer video, amiga, así que perdón si estoy muy rígido, perdón si no muestro mucho mi personalidad, porque también, amiga, cómo voy a mostrar mi personalidad y cómo soy en videos de terror. Ya vendrá una nueva sección en donde voy a poder expresarme mucho más y dar mi opinión, mi punto de vista. Lo que me gusta es contar historias, así que vengo a relatarte historias. Hoy traigo 17 pequeñas historias relacionadas al narcotráfico. Para empezar, tenemos que tocar algunos puntos. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Qué son algunas sustancias que distribuyen? ¿Cuáles fueron los primeros cárteles? Y las historias. Para empezar, el narcotráfico en palabras cortas y simples para que todos lo puedan comprender es el tráfico de sustancias ilícitas en la ilegalidad. El narcotráfico es una es un trabajo no formal, informal, muy informal, en el que trabajan a base de cárteles que se dividen en cada ciudad y estado del país. Estos pelean territorios y distribuyen mercancía en las áreas. ¿Qué son las mercancías que distribuyen? No es nada legal en lo absoluto, no es nada beneficioso para la salud. Ahorita te voy a contar de varias drogas, pero te voy a contar de una de las más usadas que se usa desde hace años y es la cocaína. ¿Qué es la cocaína? Derivada de una planta que se da principalmente en Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Perú, lleva por nombre Excitroxylum coca, la cual no es mala del todo. En algunos pueblos de estos países, en su estado natural la usan como medicina para problemas, por ejemplo, de altura, de altitud, en donde la presión arterial se sube, pues la usan para bajar esa presión arterial. Sirve para, como, por así decirlo, sedante. También la usan para fines tradicionales, como en Perú, que hay una fiesta a una diosa que se llama la Pachamama. La Pachamama es la diosa de la naturaleza. Ofrendan la hoja de la coca, Citrilum coca, como ofrenda para dar permisos, protección y bendiciones ante la diosa de la naturaleza.
Pero ¿cómo empieza el problema de la cocaína? El problema de la cocaína no es su estado natural. El problema empieza cuando es alterada químicamente y se distribuye. Pero para que te des una idea de cómo es el proceso de la cocaína, te voy a relatar un poco de lo que investigué. No es tan exacto porque los videos son un poco, los videos y las explicaciones que encontré son un poco largas. Y como este es un video corto, voy a tratar de hacerlo más breve y poner los puntos más clave que me dejaron helada. Amiga, yo sabía que las drogas eran nocivas, pero por esto del coco wash que te hace el narco, le restas importancia a las drogas. Bueno, al menos en mi círculo social, pues las drogas se ven como algo chido. Mira, soy joven, 22 años, tengo amigas jóvenes, se meten Yenimoa hasta por el culo, hija, así que loba. Bueno, no, loba no, porque ahorita van a ver por qué no es loba, amiga. La droga es horrorosa. Y aquí va de lo que está hecha la cocaína. Primero es procesada la hoja, siendo picada. Después se le echa cal, la que le echan a los perros, güey, para que no huela a muerto. Güey, cal, le ponen cal. Pero eso no es todo, amiga. Lo otro que le ponen a esto es el amoníaco, lo cual demuestra su nocividad desde un principio. El amoníaco es extremadamente dañino para la salud. Este compuesto químico es usado en limpiacristales y desengrasantes. Después el compuesto se mezcla en un contenedor, güey, con gasolina para auto. Güey, ¿cachas lo cabrón que es esto y lo asquerosa que es la cocaína? Güey, amoníaco, cal y gasolina para auto. Es reposada durante horas y acaba de soltar el alcaloide. Es la esencia de la hoja de la coca. Después el líquido se mezcla con ácido clorhídrico, el cual se usa para limpiar metales y eliminar sarro. Después se filtra de nuevo y obtienes una pasta blanquecina llamada coloquialmente el queso. Después eso se lleva a sus clientes para su distribución. Esto es una explicación muy por encima de la creación de la coca, que no crean que es llevada por personas como lo pintan en las series, que pintan que es trabajo en masa. O sea, sí se distribuye a masas, sí se distribuye a mucha gente, pero no digo que no existan laboratorios grandes de cocaína. Obviamente lo ha de haber, obviamente han de haber narcotraficantes que tienen grandes bases, grandes laboratorios de coca, donde producen en toneladas, pero sin embargo, al menos los ejemplos que miré, eh, no necesariamente tiene que ser por una gran empresa de narcotraficantes, amiga. Puedes hacerlo tú hasta en tu casa. No es que te esté alentando, no hagas esa basura, amiga. Y si alguien que ve esto se dedica a la creación de la cocaína, por favor, no hagan eso, aparte de ser ilegal. Yo no podría con la culpa al saber que gracias a lo que hago, tanta gente muere. Porque comprendan, amiga, cachen la magnitud que usan gasolina para auto. Güey, ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico, perdón. Eh, ¿Qué más? El amoníaco. Amiga, yo soy gran fan de este mundo del misterio, así que yo he visto cientos de casos de crímenes y una de las cosas que he visto que usan algunos criminales para matar a personas es el amoníaco. Yo no recuerdo muy bien el caso, pero alguna vez miré, creo que se le llamaba la viuda negra a la asesina, que lo que hacía era tomar antidesengrasantes, productos de limpieza que tenían amoníaco en pequeñas cantidades. Y de ese producto de limpieza le vertía un poco a la bebida que le daba ya sea a su esposo o a su hija. Creo que tenía dos hijas, las cuales mató y a su esposo, y lo hacía para cobrar un seguro. Así que se dan cuenta que lo grave que es el amoníaco, ácido clorhídrico, cal y gasolina. Es una porquería. Así que si alguien se dedica a hacer drogas, por favor,
si hacen cocaína o cualquier otra de las drogas, porque ahorita voy a tocar más drogas y van a ver lo dañina que es, por favor no lo hagan. Es que es difícil porque esto lleva a toda una problemática, a toda una conversación, porque muchos lo hacen para sobrevivir, ¿saben? No digo que esté bien, yo no te estoy diciendo que ahorita tú que andas en tu casa haciendo 2, 3 toneladas de coca para venderlas. Bueno, no, toneladas no, kilos, para lo que te alcance, hija. No sé cuánto hagas si tú eres dealer y te dedicas a venderle la Yenimoa. Bueno, el punto es que, por favor, si se dedican a esto, ya sea siendo dealer o creador en laboratorio, no lo hagan, salgan de ese mundo. Y para dar seguimiento a mi punto y profundizar en lo mala que es la cocaína, daños físicos. El primer gran problema de los problemas físicos de la cocaína son las problemáticas cardiovasculares. Debido al uso de cocaína puede llevar al usuario a tener un paro cardíaco y, amor, te vas con Cristo Rey o al infierno por donde vayas. Si, amiga, tú consumes coca como si fuera tu fucking desayuno, te va a dar un infarto, amiga, te va a llevar la mismísima verga. Cristo te va a llevar. Y no solo el castigo de la coca es la muerte al recibir un infarto. El castigo de la coca puede ser que te salgan huecos en el paladar, propensos a perder dientes, pérdida extrema de peso. Por esnifar tanto de esta sustancia, pueden llegar a tener problemas respiratorios muy grandes en el tabique nasal, lo cual provoca sinusitis, sangrado, dolores de cabeza. Amiga, yo en verdad no les pongo imágenes porque creo que YouTube no me va a dejar, pero las fotos que miré de los efectos de la cocaína en esto, en tu sistema respiratorio, es horrendo. Güey, literalmente fotos de gente, algunos con un hueco pequeño, pero al final de cuentas ese hueco aquí, en el paladar. Algunos pequeños, amiga, que no sé si tengan solución y se puedan rellenar con algo. No soy médico, perdón, ese punto no lo investigué. Eh, pero no creo que eso se pueda rellenar de alguna forma. No es como una muela picada, que la muela picada te la pueden sacar y te pueden poner una muela artificial. No, eso es el paladar, amiga. No creo que el absoluto tenga alguna cura o que de alguna forma se pueda tapar. Porque hay unos que, como dije, el hueco es pequeñito, pequeñito. Por fin no le encuentras un hueco, pero hay otros que tienen el hueco del tamaño del paladar. A mí que literalmente se ve la parte de acá, se ve hacia adentro de ellos. Es tanta su drogadicción, tanto su consumo, que el hueco es tan grande, amiga, que se puede ver adentro de ellos. No sé qué parte es la que se ve arriba, creo que el sistema respiratorio, no sé, pero se ve adentro y se ve horrible, amiga, es asqueroso. Y te puede provocar problemas respiratorios grandes al hacerte un hueco en el tabique. Amiga, algunas fotos perdieron la nariz o se les deformó por completo. En verdad, es asqueroso el daño de la droga en el cuerpo. Y si buscas alivio emocional en las drogas, amiga, lo absoluto te lo va a dar. Y menos la cocaína, porque te provoca problemas de depresión y ansiedad y es un factor en común de todas las drogas. Todas, en mis anotaciones que hice de sus efectos mentales, de sus efectos en general. Uno de los efectos son los mentales que te provocan ansiedad, depresión y psicosis. Pero bueno, aquí va. Daños mentales de la cocaína. Euforia, ansiedad y depresión. También provoca grandes problemas de insomnio que deriva en psicosis y alucinaciones. Y como dije, en verdad, si buscas alivio en esto, en lo absoluto lo vas a encontrar, porque lejos de traerte situaciones donde tú crezcas como persona y mejores, ya sea en el ámbito laboral, hasta el ámbito sexual, el ámbito
familiar, amistoso, en lo absoluto vas a encontrar situaciones positivas en esto, porque socialmente te lleva a la pérdida de empleo, pérdida de la familia y amigos. Cualquier vínculo es perdido bajo una extrema adicción, no solamente la cocaína, en general en cualquier adicción de las drogas que ahorita voy a mencionar, te provoca todas estas pérdidas en tu ámbito social en general, en donde pierdes a familiares y amigos. Creo que de las cosas más horrendas que puedes perder en este mundo de la drogadicción es a ti mismo, tus tradiciones, tus valores como persona son perdidos. En verdad, yo, yo personalmente, no relacionado directamente a la coca, pero sí al mundo de las drogas, he tenido experiencias, ya sea mis allegados como amigas, que tengo unas amigas que, por ejemplo, familiares suyos cayeron en las drogas, que ya no volvieron a ser los mismos, que yo conocí a los familiares y que ya no son lo que fueron alguna vez, que en verdad se ven perdidos, amiga. No sé cómo explicarlo, pero el vacío que queda mental y emocionalmente y cerebralmente, porque te provoca daños en el cerebro. Ahorita te voy a mencionar drogas que te provocan daños en el cerebro. Bueno, que en sí todas te pueden provocar daños, amiga, porque alteran tu sistema nervioso. Pero, como prosigo, he visto el daño de las drogas. Este es un ejemplo más personal relacionado a, a una familiar de una madrina mía que quiero mucho. No diré su nombre porque ella no es de redes, pero sí lo es. Un beso, madrina. Le quiero mucho. De allá donde está en Nayarit. Ella tristemente, todas sus hijas terminaron en problemas de drogadicción. Terminaron siendo adictas. Ellas dos, no recuerdo muy bien las dos, solo recuerdo a una que fue con la que más conviví y con otra que ni la recuerdo para serles honesto, pero yo sé de su existencia porque mi madrina la ha mencionado y pues mi madrina es una herida que siempre la perseguirá porque ella vio cómo sus hijas cayeron en ese mundo y las perdió. De una no sabemos si sigue viva y de la otra yo la he visto, ella sí la conocí como dije. La logré conocer en sus épocas buenas. Cuando se rehabilitó, la conocí por un tiempo. No voy a mentir y digo que le tengo un recuerdo con cariño. No, apenas si la conocí. Pero al menos estuvo presente en una pequeña parte de mi vida. Y el cambio de mi mente, porque yo la recuerdo sana, hasta un poco gordita, pero sana y en sus cabales. Ahora que cuando la veo en las calles, porque yo salgo mucho en estos días porque estoy desempleado, amigas. Está dando una chamba chida que me permite ser youtuber en mis tiempos libres, digamos, amigas. Pero, ajá, ese es otro punto. Yo la he visto y, Dios, amiga, el cambio que yo no tengo imágenes de ella y no se las puedo mostrar si las tuviera, pero la imagen de verla a ella que habita en mi mente, de verla sana, ahora verla en este estado en el que está en delgadez extrema, obviamente desnutrición, claros problemas mentales, porque creo que ya ni me reconoce. No sé si no me reconoce por mi cambio físico, porque pues ya no luzco como cuando ella me conoció, pero ver el cambio de antes lucir sana, bien, en sus cabales, ahora estar en completa desnutrición, en problemas, obviamente problemas mentales. Verla ahora sí me deprime y me da a comprender lo nociva que es la droga y lo maliciosa, lo mala, malévola, desgraciada, asquerosa que es la droga, amiga. En verdad, el mundo de la droga puede desembocar en grandes problemas en tu vida que no solamente te lastiman a ti, porque en la drogadicción de estas morras lastimó tanto a mi madrina y no solo las lastimó a ellas, lastimó a sus hijas, porque ellas dos fueron madres. No sé en qué circunstancias, no sé si fue consensuado o fue un abuso, pero tuvieron hijas. Y estas hijas, pues ya no son unas niñas. Y una de ellas le ha tocado ver a la que les digo que sí conocí. Y la morrita, por lo que me han dicho, ha llorado al ver a su madre en ese estado. Y lo comprendo, amiga. Imagínate el querer desear una madre y
ver que no lo está porque está perdida en las drogas y que esas drogas la ha llevado a vivir una vida de decadencia. Así que no consuman drogas. Yo no me voy a hacer la santa, amiga. Yo me metí mi Yerimois, en específico la Yerimois verde, la que fuma la famosísima Yerimois. Para los que no saben qué es Yerimois. Un dato. Yerimois, coloquialmente en el mundo LGBT, se le dice a las drogas. En vez de decir, ay amiga, ando bien drogada, dices, ay amiga, ando bien Yerimois. Y así pasa encubierto las drogas. Así que yo no me haré del hocico chiquito. Yo consumí Yerimois de la verde hace unos años. Ya no lo he hecho porque me enfermé, amiga, de otra enfermedad y ya no puedo consumir droga porque no sé qué me puede causar, tal vez me lleva a la verga. Así que ya no consumo Yerimois de la verde, amiga. Yo aprendí, amiga, crecí y ahora comprendo el daño de la marihuana. Yo no desarrollé una adicción, no era de que fumara todos los días o que fumara a grandes cantidades, no, pero al final de cuentas es una adicción no grave, pero al final de cuentas es una adicción. Por más que le quieras blanquear de que es marihuana, es una droga, amiga, te puede llevar la verga. Yo sabía que las drogas eran malas, pero gracias a lo que investigué, como que caí en cuenta lo mala que es la droga, que me llevó a tener un despertar, no sé cómo denominarlo, a madurar, amiga, a crecer y comprender que la droga en absoluto te va a traer nada bueno, amiga. La droga te va a llevar a la fregada si la sigues consumiendo. Con el ejemplo que les di, amiga, las drogas no solo te van a afectar a ti, amiga, van a destruir a tu círculo social, van a destruir a los que amas y te van a destruir a ti, verga. Así que no fumen mota, no se metan crico, no se metan yerimoa en general, amiga. No le hagan caso a estos pendejos de los famosos que alaban al narco. No mencionaré nombres porque quiero que mi cabeza esté en mi cuello, pero hay mucho cantante que hace música, eh, hasta hay mucho influencer que notoriamente está en cosas ilícitas y lo vanaglorean, amiga, lo glorifican. Amiga, es de nacas apoyar al narco. Porque voy a proseguir con mi punto, perdón, me explayo mucho, creo que tengo TDAH, me explayo mucho las cosas, así que voy a proseguir, te voy a contar uno de los daños que causa la droga. Si tú tienes problemas mentales, si estás como dice mi patrona Andy del mundo de Andy, estás con tres pal peso, del tres pal peso, no sé, algo dice Andy del mundo de Andy, muy icónica mi madre, la amo, la adoro, que dice cuando estás casi casi por estar loco, amiga, cuando te falta algo, cuando andas para la verga. Lo básico es que si tienes ansiedad y depresión, esto te lo agravia más. Pero si tienes otras condiciones, como psicopatía, como problemas de la persona, de todo, amiga, de todo tipo de fucking problemas, amiga, te va a llevar a la fregada. Puede ser peor de lo que eres, amiga. Puede llevar a la gente a hacer cosas atroces. Mezcla una, esta es la fórmula. Mezcla problemas mentales, infancia traumática y drogas, y lo que vas a obtener son cosas horrendas. Aquí va ejemplo de personas cocainómanas que no solo consumían cocaína, de sí consumían bastante tipo de drogas, pero una de las principales era la cocaína. Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como el Padrino, secuestraba y mataba gente en CDMX y Tamaulipas, sean enemigos o gente inocente que manipulaba. Todo esto lo hacía bajo rituales satánicos. Sus víctimas quedaban irreconocibles del rostro. Arrancaba corazones, no de forma metafórica. Decapitaba, quemaba y mutilaba genitales. Otro ejemplo es este cabrón que se llama Richard Ramírez. En los no tan lejanos años 80, el acosador nocturno Richard Ramírez aterrorizaba a Estados Unidos con sus crímenes atroces desde 1984 hasta 1945. Crímenes que gracias a una infancia traumática y el uso excesivo de drogas como la cocaína lo llevó a matar a varias personas, siendo una de ellas Jennifer Winkow. Nacida en 1905, fue encontrada sin vida en su departamento, fue abusada sexualmente, saqueada de sus pertenencias y brutalmente herida hasta la muerte. Recibió múltiples apuñaladas en el cuerpo
y su cuello llevó la peor parte. Estaba casi decapitada por completo cuando fue encontrada sin vida en su hogar en 1984 a sus 79 años. Este hombre es el claro ejemplo de cómo los problemas mentales se agravan con la droga. Era tan agresivo este hombre, amiga. No, perdón si no tengo los datos exactos porque no investigué el caso, pero lo que yo recuerdo, yo sé bastante, no bastante, pero sí un poco más sobre él, porque yo miré un documental en Netflix hace como 3 4 años, que recuerdo hasta me inspiró para escribir una historia, pero lo que vi, recuerdo ciertas cosas que me marcaron para toda la vida, amiga. No todos los casos que veo en internet, ya sea en YouTube o en Netflix, me dejan con marcas en la mente. Solo unos cuantos los sigo teniendo presentes en mi vida, pero este no lo olvido, amiga. Este hombre era su mirada, las fotos que salieron de él, hechas por autoridad, demuestran el vacío en su mente, amiga, en su corazón, no sé cómo explicarlo. Eso que está allá adentro, que te hace sentir la humanidad de alguien, no lo había en él, amiga. Recuerdo una foto de él, creo que estaba sin camisa, no recuerdo bien, pero creo que la tomó las autoridades y se ve lo desalmado que era. Y este ejemplo de la mujer llamada Jennifer Wingo es un pequeño ejemplo de lo que hizo. Recuerdo que una de sus víctimas fue una pareja de esposos. No recuerdo en qué parte de Estados Unidos, pero mató a su mujer, a la mujer del hombre, y a él lo dejó vivo. Pero a él le disparó, creo que 2 veces en el rostro, que no sé cómo ese hombre sobrevivió. De milagro ese hombre sigue con vida, pero eso no fue todo lo que hizo. Violó y mató muchas mujeres, todo bajo el nombre de Satán, porque dibujaba signos satánicos en sus casos, si no mal recuerdo. Pero el caso que más me marcó fue que con unas botas, amiga, que traía puestas, mató a pisotones, güey, a una mujer, no recuerdo cuál, porque vuelvo a decirlo, no investigué mucho, pero mató una señora grande después de abusar de ella, la mató a pisotones. ¿Cachas lo fuerte que debes de tener, la ira que debes de tener, lo drogado que debes estar para matar a alguien a pisotones? Aquí te va lo que otras drogas hacen. La marihuana. Su consumo excesivo lleva a la pérdida de memoria, depresión y en personas muy sensibles lleva a brotes psicóticos, en donde tienen alucinaciones, paranoia y dicen incoherencias, y físicamente puede causar infecciones pulmonares, paros cardíacos y riesgo de derrame cerebral. LSD, paranoia, depresión, cambios de humor, temblores, sudores excesivos, psicosis e incluso causa problemas de la vista por la dilatación severa de las pupilas, llevando al usuario a ver borroso y estar sensible ante la luz. Metafetamina, problemas cardiovasculares, pérdida prematura de dientes, problemas dermatológicos como comezón excesiva en la piel, pérdida de peso, convulsiones e infecciones como hepatitis. Y la droga que más me aterra es fentanilo. Para paro respiratorio, afecta la memoria, capacidad de aprendizaje, problemas cardiovasculares, paranoia, ansiedad y alucinaciones. Y el síntoma que más me marca de los drogadictos al fentanilo es la llamada pose Fedloin, en donde su rostro está completamente relajado, pero su espalda está completamente rígida. Por ello lucen como zombies vivientes. Lucen así porque un efecto contradictorio de la droga es que provoca que ciertos músculos se relajan demasiado y que otros, como la espalda, se mantengan rígidas. Por ello tienen esa posición de zombie, porque su cuerpo eh, tiene una reacción contradictoria, donde, como dije, la cabeza queda muy suelta y el tórax, la espalda, perdón, queda rígida. Eso se llama síndrome del tórax. Para dar datos del gran consumo que hay de drogas en México, que yo sabía que era grande, pero no así de grande, es que en 2025 al menos el 14.6 de los mexicanos adultos son consumidores de drogas.
Esto representa aproximadamente 18 millones de personas. Los adolescentes tampoco se quedan atrás en esta problemática, al menos el 4.1 forma parte del problema, representando 5 millones de los menores mexicanos adictos a las sustancias ilícitas. Según datos que saqué de las estadísticas de muerte gracias a una sobredosis, equivale a 2.055 muertos tan solo en 2023. Su pico más alto fue en 2014, con 3.534 muertos. Creo que esta pequeña, no tan pequeña investigación pequeña que hice hacia las drogas, deja en claro lo maliciosos que son, pero para comprender un poco del narco, cómo llegó a México, quiénes fueron los primeros en crear los cárteles, quién empezó esto, cómo surgió. El mundo de las drogas empezó siendo utilizado en el siglo XX, de 1900 al 2000. En sus inicios las drogas se usaban como sedantes. En específico, la marihuana era usada por militares de la guerra del Porfiriato para aliviar problemas musculares, desgarres, y era usado para problemas reumáticos como artritis. Su legalidad no era del todo ilegal. En cuestión social era muy aceptada por su uso medicinal para todo tipo de gente que buscaba acceder a ella, ya que era una sustancia muy barata. Y no había una ley en esos años que prohibiera su uso del todo. Sin embargo, sus primeros pasos fue en 1882, en el siglo XIX, cuando el dictador Porfirio, que gobernaba el país, dio los primeros indicios de su prohibición de la entonces llamada Rosa María. En el 4 de julio de 1882 fue prohibida para los militares y para el consumo del público general en Oaxaca. El inicio de lo que se conoce como al tráfico, que es traficar sustancias ilícitas en la clandestinidad, dio sus inicios a finales del siglo XIX con la amapola, la cual era utilizada en ámbitos medicinales como otras drogas como la marihuana, que se empleaba para aliviar dolores y se usaba como calmante para el insomnio. Fue introducida a mediados del siglo 1800. Fueron traídos por chinos que trajeron sus semillas y enseñaron cómo usar su flor. No fue hasta el siglo XX que se ilegalizó por completo. En específico, en 1926 se establecieron las leyes que ilegalizaron su distribución. ¿Por qué? Por tratados internacionales que prohibían su uso por su participación en drogas altamente nocivas como la heroína. Así que esta es la pequeña historia de cómo las drogas fueron introducidas en México, cómo se empleaban al inicio. Como dije, en general se usaban para problemas eh, físicos. Pero, ¿cuándo surgieron los primeros cárteles? El primer cártel en existir fue el cártel de Guadalajara. Después de ello hubo como el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y muchos más. Pero el primero en existir fue el cártel de Guadalajara, fundado en 1975 por Félix Gallardo, Fonseca Carrillo y Caro Quintero. Principalmente distribuían marihuana y cocaína traída de Sudamérica, que era llevada hacia Estados Unidos. Secuestraban, mataban y traficaban en toneladas. Pero todo mal es destruido. Todos ellos terminaron encarcelados, pasando la mayor parte de su vida en prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, apodado el Kiki, el cual fue secuestrado y asesinado el 9 de febrero de 1986. Para darte el contexto de cómo terminaron, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara en el 89, pasó gran parte de su vida preso, pero en 2022 se le concedió el pasar sus días en arresto domiciliario. Sigue actualmente vivo. Ernesto Fonseca Carrillo fue capturado en el 85 en Puerto Vallarta, Jalisco. Fue detenido inicialmente a los 40 años, pero por su estado delicado de salud fue trasladado en 2016 a prisión domiciliaria. Sigue actualmente vivo. Rafael Caro Quintero fue capturado en el 85 en Costa Rica.
Será enjuiciado en tribunales estadounidenses el 19 de marzo del 2026, en donde se dictará si pasará el resto de su vida en cárcel o podrá librarse de la pena de muerte. Sigue actualmente vivo. Así que aquí está un poco del daño de las drogas. Así que pasemos a las historias relacionadas al narcotráfico y las drogas. Todas estas experiencias son pequeñas experiencias que saqué de Reddit. Prometo traer experiencias más extensas, pero esto fue lo que encontré. Fue un poco difícil de encontrar experiencias con este tema, porque la gran mayoría eran demasiado cortas, pero traje las que más me gustaron y que son poquito más grandes que las que miré antes. La primera historia dice: The Dark Witness relata: a una tía que trabajaba de maestra casi la matan, porque los sicarios cobardes se metieron a la escuela para que los soldados no pudieran disparar por miedo a lastimar a alguien. Pero a ellos sí les valió verga meterse a los salones a disparar afuera sin cuidado de los niños y maestras. Según ella cuenta las cosas, ella estaba en su oficina, en este punto ya era directora o inspectora, pero de repente hacía jale de maestra y escuchó que estaban disparando y vio que se habían metido a la escuela. Ella se escondió debajo de su escritorio y llamó a una de sus hijas para despedirse en caso que algo le pasara. Nada más alcanzó a escuchar que después los sicarios se fueron. La segunda historia es de PC Kylon Aeon 16. Familiar. Un tío político mío y él y varios de sus hijos eran traileros. Un día en un viaje los secuestraron y pidieron rescate, y la familia como pudo lo entregó. A mi tío nunca lo entregaron. Luego había rumores de que lo habían visto municipios cercanos como malandro. Por años juraron de que seguía vivo, pero ya nunca se contactó con la familia. Un amigo de la secundaria, morro vicioso, desde la secundaria empezó a fumar, luego fumar mota y drogarse con aire comprimido. Lo corrieron de esa secundaria. Tengo entendido que entró a otra y siguió por su camino de drogadicción. Un día estando drogado, sabrá Dios con qué sustancias, se le ocurrió la grandiosa idea de ir a saltar un punto, junto con otro amigo de él. Solo llevaban navajas. Lo agarraron y lo quemaron vivos. Otra amiga de la secundaria, su padrastro pidió dinero prestado a los narcos y no les pagó. Los narcos entraron a la casa y secuestraron a toda la familia. El padrastro en cuestión juró que les iba a conseguir el dinero y que solo le dejaran al niño más chico para llevarlo con la abuela y pues para que no batallaran cuidándolo ellos. Según accedieron, lo que no sabían es que ese hijo era el único que sí era de él. Se escapó dejando a la pareja y a todos los hijos de ella. Después de unos días no apareció. Mataron a todos, desconozco si lo encontraron a él o no. Una amiga de la uni, resulta que era hija de un jefe del cártel de por acá. Ni cuenta te dabas, la morra era buen pedo y nada presumida. Bueno, en un enfrentamiento mataron al papá. Esta morra estuvo desaparecida como por un mes y de repente nada más volvió a la uni como si nada. Nos contó que se había ido de Guadalajara a Houston para esconderse un rato y mantenerse bajo perfil. Bueno, pues resulta que su papá era dueño de un barecillo, antro de la ciudad, y otros narcos querían quedarse en el inmueble. Para eso les estaban estorbando los familiares, y pues un día se les metieron a la casa y según los quemaron vivos, y luego los tiraron a un canal de riego. Dice Dave-Eagle. Un primo trabajó varios años en un restaurante. Empezó como mesero y eventualmente llegó a ser jefe de cocina. Cuando comenzó la guerra contra el narco en tiempos de Calderón, los Zetas hicieron mucho desmadre aquí en Coahuila, pues incluso el gobierno del estado estaba involucrado con ellos. Bueno, para no ser más largo el cuento, le sucedió una noche. Llegaron varios malandros al restaurante y ordenaron que la gente que ya estaba en el restaurante se fuera, pero a punta de pistola obligaron a que se quedaran algunas mujeres que les parecieron guapas. Exigieron que les sirvieran comida y bebidas, pidieron que pusieran todos los celulares del personal y la gente que se quedó en una mesa para que nadie pidiera ayuda o avisara al ejército. Cuando terminaron se fueron, no pagaron, le esperaron a las cámaras de vigilancia y se llevaron a las mujeres que tenían retenidas. Desde ese momento las cosas ya no fueron las mismas y el dueño eventualmente decidió mejor cerrar el restaurante. Mi primo se fue a trabajar fuera de la ciudad en giros totalmente diferentes. Esta historia ya es un poco más extensa y relata un perfil eliminado. Dice: yo estaba muy morro,
cuando el desmadre estaba pasando acá en mi ciudad, así que todas las experiencias son contadas a través de mis padres, quienes a su vez la escucharon de mis tíos, quienes la escucharon de sus hijos, o sea, mis primos. El cocinero de los Zetas. Llamaremos a este protagonista Juan. Mi primo Juan, para ser exactos, como el buen hijo de familia abnegada, iba a la universidad con ciertos sacrificios. Pero esto no era impedimento para que lograra titularse de ingeniero químico por la Facultad de Ciencias Químicas de UADEC. Él no se llevaba especialmente bien con nadie, eran los primeros semestres. Después de todo, un día todo cambiaría. Era aquel un día común en el que Juan empezó una relación amistosa con un tipo que compartía con él el horario. Lo llamaremos José. Sí, el amigo José para ser exactos. José era estudiante común, ni muy feo ni muy agradable, pero sí en algo era especial. Era en su pasión por la química. Usualmente se juntaba con compañeros de semestres superiores para que le explicaran cosas sobre la materia. A estas reuniones solía asistir Juan, pues tras algunas borracheras universitarias se había forjado un lazo de fraternidad entre ellos. Era una buena influencia para él, aun con los litros de cerveza de mala calidad que los unía. Esto solo podía presagiar una buena fortuna y prosperidad. Se veía a sí mismo siendo el padrino de los hijos de José y José siendo el padrino de los suyos, pero como toda fantasía que se tiene en la juventud, esta ni tardaría en desvanecerse tras el humo. Pasó el tiempo y llegaron los cochinos exámenes semestrales. José, al haber acumulado todo ese conocimiento de antemano, había acabado antes que todos. Salió a la cafetería y pidió algo. Se sentó a comer mientras esperaba a Juan. Puede que él también hubiera recibido ese curso intensivo de rebote, pero no era tan bueno como él. Nadie lo era ahí. Juan sale del salón y emprende la búsqueda de José. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, pero en ese momento se dijo a sí mismo: "Ah, qué pendejo, hoy solo teníamos este examen, ya se ha de haber ido a su casa este güey". Y así él también se fue a su casa. La próxima semana tenían poca carga académica, entregar apuntes y entregar botellas de whisky, en señal de gratitud a este profe que también les caía, cosas sencillas. Pero Juan notó la ausencia repentina de José ese día, y después el siguiente y después el siguiente. José regresó a la semana, después de aquello de haber faltado una semana entera en la que era importante estar. José regresó a la semana después de aquello. No olía alcohol y ciertamente no tenía signos de fiesta interrumpida de una semana, así que Juan le preguntó: "Pues, ¿dónde estabas, pendejo?", sin imaginarse la respuesta que le daría este. "Me ofrecieron trabajo y acepté. Estoy con los Zetas como encargado de su laboratorio. ¿Le entras tú también? Me dijeron que si te animabas también podías entrar". Juan se quedó de piedra. Había oído hablar de ese grupo antes en las noticias, pero según tenía entendido solo tenían presencia en Tamaulipas y Nuevo León. En ese momento José le dice: "Me dijeron que quieren entrar a Torreón también y que planean expandirse, incluso a Durango. Es dinero fácil, creo que me voy a dar de baja de la escuela, voy a ganar más dinero en un mes ahora de lo que ganaría en un año estando ya titulado". Y así fue, se dio de baja. Juan no tenía celular y nunca había llevado a su amigo a su casa, así que fue la última vez que lo vio en un largo tiempo. Pasaron 2 años y Juan estaba ya en el páramo del desempleo post-universidad. No había sido fácil, pero lo había conseguido. Pero había algo que lo inquietaba. José, quien era su amigo fiel, había desaparecido, pero pronto se volverían a encontrar, pues su cuerpo fue encontrado una semana después con un disparo en la cabeza, junto a un mensaje que decía: "No lo necesitábamos más". El siguiente relato es hecho por Nemesis LP. Por trabajo, alrededor de 3 años, viví en un pueblo que era gobernado por el arco, y todos los pueblos que lo rodeaban también. Las personas iban armadas por la calle con total impunidad, incluso niños que parecían menores de 15 años llegaban a cargar armas, que no dudo que eran más pesadas que ellos. Desde que llegué, dos cosas me llamaron bastante la atención. Uno, todo eso era visto normal por toda la gente, a tal grado que el jefe de toda la zona lo llamaban Don X. No diré su nombre. 2. Había más seguridad que en otros municipios o ciudades, porque si pasaba algo no llamabas a la policía. Algo curioso es que los jefes del área eran muy amables y educados. Además, no suelen consumir drogas. Lo digo porque hice cierta amistad con uno de ellos. Nunca supe ni me interesaba saber cuándo los jefes le respondían a Don X.
Incluso sus hijos eran así, muy tranquilos y amables. Recuerdo una ocasión, dijo que fue a una reunión de escuela y salieron con excelentes calificaciones. Sus amigos eran hijos de otro jefe igual de lo más educado que había en el pueblo. Caso, totalmente contrario con los tipos que solamente porque conocían a alguien se dedicaban al narco o a los halcones que andan en moto vigilando. Creían que podían hacer todo lo que quisieran, groseros, altaneros, alcohólicos y violentos, etcétera. No todo era color de rosa. Cerca de donde vivía pasó que levantaron a todos los hombres de una familia, incluidos amigos de los hijos, que en el momento que llegaron por ellos simplemente estaban ahí en el domicilio. Se dijo que iban uno que tuvo un altercado con algún jefe y los levantaron a todos. Las mujeres no las tocaron. Aparecieron todos muertos días después. Muy cerca de terminar mi periodo laboral, estalló la guerra contra el narco, y ahí en los alrededores realmente se convirtió en zona de guerra. Balaceras todos los días, granadas que explotaban, helicópteros militares iban y venían, muertos y desaparecidos eran el pan de cada día. Mi amigo tuvo que irse al pueblo con toda su familia. Su casa fue saqueada y quemada. Solamente supe que estaba en una ciudad importante después de eso. Ya no sé qué fue de ellos. La siguiente historia es por el mismo usuario Dave Eichel de Coahuila, que relata: unos parientes lejanos de la nada empezaron a tener lujos, casas y automóviles, siendo que eran conocidos entre mis parientes por todo el tiempo apenas tener para lo esencial, pues aparentemente por motivos religiosos limitaban sus actividades. Todo parecía ir viento en popa y la vida era color de rosa para ellos, pero empezaron a tener conflictos a raíz de que Calderón empezó la lucha contra el narco. Recuerdo que vivían en Monterrey y de la noche a la mañana huyeron en una ocasión, dejando su casa y todo lo que tenían para esconderse en el estado de Coahuila, a raíz de que les dieron el pitazo de que el ejército tendría identificadas las viviendas de presuntos colaboradores del crimen organizado. Obviamente no fueron suficientemente listos para al menos vivir de manera discreta y desapercibida, siguieron con su estilo de vida extravagante. Tiempo después, cuando llegaron los Zetas, empezaron a deshacerse de la competencia y obviamente ya los tenían ubicados, por lo que una noche llegaron a balacear su casa. A duras penas escaparon. Lo lograron gracias a que el terreno de la casa era grande y se subieron a un automóvil que tenían cerca de un portón de servicio. Huyeron y no pararon hasta cruzar la frontera. De allí se refugiaron por un tiempo en Oklahoma con otros parientes. Hasta la fecha no han vuelto a México. La siguiente historia la relata Marcos Cruz, 901, de Guerrero. Ando bien tarde para este post, pero me da por compartir algunas historias. Nací y crecí en el puerto de Acapulco, durante la época dorada del Spring Break. Yo todavía estaba chico, me tocó vivir bastante joven la decadencia del puerto por el ingreso de otros grupos del crimen organizado, por allá del 2007-2008, pero bueno, ahí va. Tenía un tío que era jefe de la Federal de Caminos, aquí en el puerto. No recuerdo bien el nombre del puesto que ocupaba, pero era mayor a la autoridad de ese cuerpo policial. Él era un hombre trabajador, dedicado y además era muy derecho y honesto, al menos por lo que yo y mi familia sabemos. Cuando yo tenía como 5 años, él se divorció de mi tía y se dejó su puesto por otro más discreto. Como un año después, lo balearon en un restaurante, ya lo tenían ubicado y solo le tiraron a él a pesar de que estaban sus colegas presentes. Supongo que fue porque no aceptó la mordida o algo por el estilo. Me gustaría saber más de esa situación. Otro tío, este es el hermano de mi papá, estudió en el heroico colegio militar y después de formar parte de la brigada de fusileros paracaidistas, se retiró a Mazatlán y abrió un negocio de teléfonos celulares cuando aún era bastante novedoso, como por 2002. El antiguo arrendatario del local donde estaba su negocio tenía lazos con el narco y las autoridades creyeron que mi tío estaba vinculado. Después de pasar 6 años en el antiplano por un vehículo que no existió, fue liberado. Últimamente el crimen organizado en el puerto se dedica a cobrar cuotas de piso. Básicamente es un problema tan grave que poner un negocio es ponerse la soga al cuello. Mi vecino desde hace 13 años, un chavo muy buena onda que creció para ser un emprendedor bastante exitoso aquí en el puerto, abrió su cuarto bar en una locación bastante discreta en comparación con los otros 3 lugares que estaban en zonas más turísticas de Acapulco. Pero la colonia donde puso este nuevo local controla un grupo de mañosos diferente al que se encuentra en las zonas bajas de la ciudad, como la avenida costera. Todo el tiempo yo escuchaba al vecino hablar por teléfono desde mi balcón. Como vivía en el departamento de arriba, no tenía opción. Aquí todo se escucha. Hablaba con socios y con representantes del gobierno municipal.
pedía que consideraran colocar patrullas en zonas calientes de la ciudad, donde más se concentraban los bares y restaurantes. Siempre me enorgulleció que él no diera el brazo a torcer y pidiera que la gendarmería hiciera lo que se suponía que tenía que hacer en el puerto. El gobierno municipal nunca hizo nada y un par de meses después mataron a mi vecino frente a uno de sus bares cuando él estaba desayunando en una fonda. La siguiente historia es relatada por Lord-Astaroth-17. Dice: esto me pasó hace un año aproximadamente, en el estado de Zacatecas. Por cuestiones de trabajo tenía que ir a la ciudad de Guadalupe, a un pueblo alejado como unas 2 horas y fracción, si no recuerdo mal. El chiste es que yo me estaba moviendo en motocicleta. El problema fue que ya casi llegando a mi destino se rompió la manguera de la gasolina que va del tanque al filtro. Lo bueno que tenía algunas herramientas y repuestos, pero para estas ocasiones viajo mucho en moto. Me puse a poner la nueva manguera, pero estaba muy larga y necesitaba cortarla para que no quedara muy larga. Lo único que no tenía era una navaja. Entonces al otro lado de la carretera vi que había piedras con buenas formas para tratar de cortar la manguera. Me cruzo, la corto, afortunadamente no me demoré. Y cuando voy cruzando hacia el otro lado, donde estaba la moto, veo que venía una camioneta negra con la situación del estado. Todas las camionetas se ven sospechosas y esta no era la excepción. Pero yo no vi nada raro o fuera de lo normal. Llego a la moto y me agacho a poner la manguera. Y en ese momento se para la camioneta junto a mí. Y cuando volteo, lo primero que veo es que la caja de la misma venía llena de gente armada, apuntando hacia ambos extremos de la carretera. Sentí un miedo y la verdad pensé que no le iba a contar. Se empiezan a bajar y con las armas apuntándome me empiezan a preguntar qué hacía solo, a lo que me dedicaba y cosas así. Lo peor de todo era que uno de ellos no paraba de gritar: "¡Mátalo a la verga!". Con la voz toda temblorosa le expliqué todo. Al final me quitaron mi celular y el poco dinero que tenía, como 1,800 pesos. Decidí no llegar a mi destino y me regresé a la ciudad ese mismo día. Presenté mi renuncia en el trabajo. Dígame miedoso, pero no estaba dispuesto a pasar otra vez una situación similar. Uf, es mi historia, un poco larga, pero bueno, los leo. La siguiente pequeña historia la relata Reddit Spooky 181. Una vez probé el LSD. Lo hice junto con 2 personas que ya la habían probado varias veces con anterioridad. Fue un entorno de naturaleza y en la tarde. Al principio empecé a notar cómo la percepción de tanto lo que veía como lo que escuchaba cambiaba. Pero llegó un punto en el que empecé a tener un mal viaje, teniendo la sensación de que todo era un eterno bucle, en el que un momento llegaba a ser consciente de esta realidad, pero no podía hacer nada para cambiarlo, lo cual me creaba una profunda angustia. Y claro, imaginaba que esto se va a repetir infinitamente. Pasado un tiempo, como ya se estaba haciendo de noche, las 2 personas con las que estaba ya más o menos se les había pasado el viaje. Me llevaron a casa mientras yo seguía alucinando, pensando que estaba en una especie de videojuego. Al llegar a casa iba deambulando de un sitio para otro como especie de zombie, siendo totalmente ajeno a las personas con las que estaba, creyendo incluso que eran como personajes que había creado mi imaginación. Después de un tiempo llegó un punto en el que me acosté en la cama y me dormí. Cuando desperté empecé a ser consciente de lo que había pasado. La siguiente mini historia la relata Charco. Un amigo que trabajaba de guardia de la cárcel me contó que uno de los presos le había dado un paquete de marihuana al porongo de la cárcel, el preso que manda, y para pagarle y que no lo maten, invitó a su hija de 11 años para que la viole. Una vez la chica salió de la carpa, la madre le pedía que parara de llorar y que se pare derecho, porque se doblaba del dolor y hacía que sea evidente lo que había pasado. Cuando le preguntó por qué no lo denunció, me dijo que esas cosas son normales y que pasan seguido, y a la vista de todos, incluidas las autoridades, y que si llegas a denunciarlo es más probable que aparezcas muerto a que se haga algo al respecto. La siguiente historia la relata PRN-TRMN. Mi familia y yo somos de Monterrey. Mi papá tiene un negocio de construcción y en esos años le iba bastante bien. Mi hermana y yo estábamos en la prepa y mi hermano en los primeros grados de la primaria, así que él no se acuerda de muchas cosas que pasaron. Los Zetas amenazaron a mi papá y le comenzaron a pedir dinero. Prácticamente le dijeron que nos iban a hacer algo si no pagaba derecho de piso. Le enviaron fotografías mías y de mis hermanos cuando salíamos del colegio, cuando íbamos a nuestros entrenamientos o alguna otra actividad. El peor momento fue una vez que mi papá no llegó a la casa a dormir. Al otro día fue por nosotros a mitad del día y nos sacó de la escuela sin decirnos por qué. Estábamos muy asustados porque era muy obvio que lo habían golpeado.
Nos fuimos una semana a una casa que tenemos en un pueblo de Arteaga, Coahuila, mientras él se dedicaba a vender sus camionetas, terrenos y traspasar el negocio, etcétera. Les terminó dando casi todo lo que consiguió en ventas y finalmente nos dejaron en paz. No nos quedamos en la calle, pero nos faltó poco. Tengo mucho resentimiento todavía hacia los Zetas porque nos tardamos muchos años en recuperarnos económicamente. Cuando salí de la prepa y iba a la universidad, muy seguido me tenía que quedar todo el día porque tenía clases en horas muy variadas. No había dinero para ir a mi casa y regresar a clases. Tampoco para comprar comida a la escuela, ni mucho menos para comprar libros. Obviamente tuve que empezar a trabajar antes de lo previsto para ayudar en mi casa. Sé que mucha gente lo pasó peor que nosotros y tal vez mis quejas no son nada comparadas con lo que esa gente sufre. Al final nosotros no perdimos a nadie y estábamos juntos, pero aún así me da tristeza no poder tener muchos recuerdos bonitos de mi época en la universidad. Tenemos tal vez unos 5 años que nuestra situación volvió a mejorar. Esto pasó en 2010. El siguiente relato es por Lulú Chávez 3006. Tengo una amiga regia, cuya familia vivió mucho tiempo en algún lugar de Nuevo León, en una zona donde los Zetas estaban muy activos. Me contó historias muy feas. Recuerdo que me dijo que tenía un vecino que sabían que estaba involucrado con los Zetas, y otro de los vecinos se le metieron a robar un día. El vecino que fue víctima del robo le contó al vecino de la maña lo que había sucedido. Al día siguiente, cuando el primero regresó a su casa, todas las cosas que le habían robado, televisiones, bocinas, ropa, joyas, estaban tiradas frente a su puerta, junto con el cadáver del ladrón balaceado. Uno pensaría que es un final feliz, pero el vecino se acabó mudando muerto del miedo. Ese no era el tipo de protección que uno querría. Yo mismo vengo del lugar en el que los Zetas estuvieron muy activos en la época de Calderón, y sí hubo varios incidentes con mi familia, pero nada pasó a mayores. Gracias a Dios, de las peores cosas que vi fue un hombre balaceado a plena luz del día y vivir muy cerca de lugares donde seguido dejaban cuerpos decapitados. Ahora que lo pienso, creo que prefiero no acordarme de eso. La siguiente historia es relatada por Chuy G.C. Estudiaba la secundaria en Coahuila. En 2 ocasiones los Zetas tuvieron enfrentamientos con el ejército enfrente de mi salón de clases. Fueron horas boca abajo, esperando que las cosas se tranquilizaran. De esa misma secundaria asesinaron a 2 compañeros en el fuego cruzado, cuando iban en camino a la escuela. En otra ocasión a mi padre lo amenazaron y encañonaron, arrebatándole sus pertenencias. Gracias a Dios solo fue eso. También en la colonia donde vive mi abuela desaparecieron a varios muchachos. Supongo que los reclutaron de manera forzosa. Nunca más se supo de ellos. Nunca he sentido tanto miedo solo por salir a la calle como en esos años. Y eso que he visitado lugares de mala fama. La siguiente historia la relata muy cruel. Yo conocí a un periodista michoacano que reportaba sobre Michoacán y luego sobre Ciudad Juárez. Consiguió entrevistar a muchos sicarios y familiares de gente que había sido colgada en puentes. Él vivía en Suecia como refugiado. Lo que descubrió fue que la mayoría de los sicarios eran esclavos, jóvenes de barrio y pueblos pobres que eran atraídos con alcohol y drogas por reclutadores, y ya luego los secuestraban y obligaban a trabajar para cárteles bajo amenazas de matarlos a ellos y a sus familias, si huían. Además de que les pagaban el sueldo mínimo básicamente viviendo en cuarteles. Y respecto a la gente colgada en puentes, lo más terrible es que muchos, incluido yo, pensaban que era solo gente que andaba en malos pasos, pero la mayoría de los casos era gente que se negaba a trabajar como sicario o pagar derecho de piso. Sé mucho idiota que apoya el narco y la narcocultura, pero la mayoría de la gente trabajando en los cárteles están obligados y o amenazados. Bueno, Bonis, esta es la última historia, la historia 17, que la relata Ruth Draper, 59. Una vez cuando tenía 18 años fumé demasiada marihuana, muchísima, de una sola vez. Estaba con mis amigos y me agarró una especie de delirio. Yo juraba que era del futuro, sentía que todo eso ya lo había vivido antes, todo. Y ahora que estaba volviendo al pasado para evitar algo me iba a destruir. Cuando era chico solía escribir cuentos, y ahí todo tenía sentido en mi cabeza. Y yo el futuro, en su desesperación por evitar que yo terminara loco por culpa de la marihuana, había encontrado la forma de volver al pasado. Pero no llegó justo al momento en el que yo fumaba, llegó a mi niñez. Y como sabía que iba a olvidarlo todo, escribió su historia en mis cuadernos en cuentos, como advertencia, como señal. Entonces yo todo fumado y alterado recordaba eso y me desesperaba por encontrar cuadernos. Busqué por toda la casa, le pregunté a mi mamá, pero nada. Estaba convencido de que si encontraba los cuadernos iba a entender todo, que ya no podía evitar haber fumado. Ahí estaba toda la historia de mi yo del futuro. Su vida entera estaba escrita ahí.
y eso iba a explicarlo todo. Y encima recordaba que de chico todos me decían que yo era muy maduro para mi edad y pensaba, obvio era maduro si era un niño adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Todo encajaba en mi cabeza. Encima tenía esos momentos tipo de vu, por ejemplo. Un amigo estaba boludeando con la patineta y yo dije, Marcelo se va a caer, y se cayó, cosa que obviamente podía pasar. Por eso me convenció más todavía de que ya había vivido antes eso. Todo se sentía tan raro, todo se repetía. Le preguntaba a mi hermana si ella me había dicho tal cosa y ella me decía que no, pero yo sentía que sí. Eso duró como una semana. Me sorprende que nadie en mi casa ya se haya dado cuenta. Después, años más tarde, un amigo me confesó que pensaba que me iba a volver loco, porque ya había pasado días y yo seguía con eso de ser el futuro, de buscar los cuadernos, de todo eso. Y lo más irónico es que terminé entendiendo lo que me pasó gracias a un video de FARC. Sí, las FARC. Tenía un canal de YouTube, los guerrillos colombianos, y estaban sobre los efectos de la marihuana y mencionaron la psicosis por alta dosis. Y ahí conecté todo. Tanto con mis amigos nos acordamos de esa noche. Hoy lo cuento así, pero en su momento fue horrible. Realmente pensé que me estaba volviendo loco. Bueno, Bonnie, eso fue todo. Esas fueron las historias que les relaté. Perdón si no son las mejores, prometo ser mejor investigador y en las próximas ediciones ya no serán de narcotraficantes. Bueno, espero en un futuro sí seguir tocando historias de narcotraficantes, pero eso será después. Por ahora contaré historias eh, con el terror paranormal, así que las próximas ediciones van a ser sobre experiencias paranormales. Así que nos vemos la siguiente semana, el miércoles. Ah, no, perdón. Nos vemos el domingo con la sección de chismecito, el noticiero semanal de cada domingo. Nos vemos el domingo y para contarte historias nos veremos el siguiente miércoles a las 8 p.m. hora Tijuana. Bye bye, Bunny. Un gusto haber contado historias para ti. Espero que te haya gustado mi pequeña investigación y perdón si me explayo mucho y si soy muy disperso, pero no sé si estoy pendejo, tengo una condición o si naturalmente soy así, pero una disculpa amiga, traté de explicar lo mejor que pude lo mucho que afecta a la Yerimoa, pero por favor no consumas, no apoyes esta pendejada de narco, amiga, no formes parte de esto, ya sea como dealer, como consumidor o como el culo de un narco. No formes parte de esto, amiga. Esto no se cobra con dinero, esto se cobra con sangre, amiga. Esto ha sometido al país como por 50 años, desde los 70 del narcotráfico, ha chingado el país, lo que ha llevado a un mayor declive del país, que ha llevado a muchas más problemáticas como la gran pobreza, la desigualdad, la violencia que se vive, el tráfico de personas, el tráfico de sustancias, miles de cosas ha provocado el narco, así que en absoluto es algo bueno. Así que amiga, por favor no sean nacas, porque es de nacas apoyar el narco. No digo que te haya lavado un poco el cerebro el narco, no digo que no te juzgo, no está bien, pero no te juzgo, porque yo también cuando fumaba Yerimoa, yo veía la droga como una estética. No consuman drogas, no formen parte del problema de ninguna forma, sea como consumidor o como dealer, distribuidor. No lo hagan, así que vaya amigas, cuídense, no se droguen, mejor cojan, mamen, lean y creen. Algo, amiga, ponte a laburar, ponte a escribir, ponte a hacer algo de provecho, no drogarte, meterte en mota hasta que quedes todo lleno, hasta que quedes todo pendejo. No vas a parar hasta que te lleve la verga, así que no fumen mota. Ni mota, ni coca, ni heroína, ni fentanilo, ni todas esas pendejadas. Bye bye. Soy Kaisha.